estuvimos utilizando justamente el cuestionario de heridas. Entonces, eh, de acá es donde yo les voy a ir dictando los cuestionarios también. Traumatismo de columna, de cráneo también. Bueno, ok. Les voy a dictar un ratito. ¿Qué son las fracturas de cráneo y cara? Profe, ¿podés dictar otra vez, Sí, sí, sí. por favor? Ok. ¿Qué son las fracturas? Las fracturas de cráneo y cara. Dos. ¿Cuáles son los cuatro tipos de lesiones? ¿Cuáles son los cuatro tipos de lesiones que no se observan? Esperen un ratito. ¿Cuáles son los cuatro tipos de lesiones en un golpe en la cabeza? ¿Cuáles son los cuatro tipos de lesiones en un golpe en la cabeza? Tres. Cita cinco signos y síntomas. Cita cinco signos y síntomas del traumatismo del cráneo y cabeza, del cráneo y cara, perdón. Cita cinco signos y síntomas del traumatismo de cráneo y cara. Cuatro. ¿Por qué debe considerarse, por qué debe considerarse como lesión grave al traumatismo de la columna? ¿Por qué debe considerarse como lesión grave al traumatismo de la columna? 5. Escribe, escribe los pasos para evaluar
una lesión de la columna vertebral. Escribe los pasos para evaluar una lesión de la columna vertebral. 6. ¿Qué es una quemadura? ¿Qué es una quemadura? Siete. Describe los grados. Describe los grados de las quemaduras. Y justamente está acá. Consta de 3 grados, habíamos dicho. Primer grado, segundo y tercer grado. Primer grado, que es una de las menos graves, en donde solamente la piel se torna roja y hay dolor. En el segundo grado, que es más profundo, en donde aparecen las ampollas y hay dolor. Y el tercer grado es la más grave, en donde por la lesión de esa quemadura destruye las terminaciones nerviosas o las terminales nerviosas, es que ya no hay dolor y tiene una apariencia carbonizada la zona. Entonces, esa sería la descripción de esos 3 grados. ¿Está bien? Ocho. ¿Qué tipos de quemaduras necesitan derivación? ¿Qué tipo de quemaduras qué tipo de quemaduras necesitan derivación? ¿Ok? Ese ponemos todo, profe. No, no todo. A ver. Bueno, y estas son, no son muchas. Pero por lo menos 4 me tienen que poner. Pues siempre yo pongo cita y a partir de 4 ítems considero en cita. Por si sale en el examen. Y hasta ahí sería el cuestionario de la clase anterior. Esta es la unidad 4. Ya escribí, Rocío. Ya preparé también el cuestionario. Buenas tardes, Claudia. ¿Qué tal? ¿No te hace falta entonces que te pase? No, ya tenía una hoja suelta acá y pude hacer con ustedes. Ok. Ah, dale, está bien. Ahora, les quiero dictar el cuestionario de hoy ya. Así ya de una escriben todo y después hago la explicación de la clase. ¿Está bien? La de hoy sería unidad 5. 3, 4, 5. Sí. Dale Lau, sin problema. Hoy vamos a hablar del shock. La primera pregunta. ¿Qué es el shock? ¿Qué es el shock? Dos. ¿Cuáles son las causas del shock?
¿Cuáles son las causas del shock? Tres. ¿Cuáles son los signos de gravedad en una crisis asmática? ¿Cuáles son los signos de gravedad en una crisis asmática? Y también no hace falta que sea todo, pero por lo menos 3 o 4 me pueden agregar. A ver, escribe, es el siguiente, el número 4. Escribe los pasos en cuanto a los primeros auxilios en un ataque epiléptico. Escribe los pasos en cuanto a los primeros auxilios en un ataque epiléptico. Cinco. ¿Cómo se manifiesta o se manifiestan cómo se manifiestan las crisis de ansiedad o pánico? ¿Cómo se manifiestan las crisis de ansiedad o pánico? Última pregunta. ¿Qué es la autorregulación? ¿Qué es la autorregulación de la temperatura? ¿Qué es la autorregulación de la temperatura en los trastornos por calor? Hasta ahí. ¿Qué es la autorregulación de la temperatura en los trastornos por calor? Ok. Es bastante conveniente hoy aprender un poquito sobre eso ante las altas temperaturas que estamos viviendo ahora mismo. Muy bien. ¿Está? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos un chico. Volvemos hacia atrás. Shock.
Ok. Justo, vamos a hablar, y en vista de que ya tenemos nuestro cuestionario, vamos a ir hablando en base a nuestro cuestionario. ¿Qué es el shock? Dice en nuestro cuestionario, ¿verdad? Este sería el estado de quebrantamiento profundo, súbito e intenso de todas las funciones vitales como consecuencia de una agresión brutal al organismo por diferentes agentes. Ahora vemos las causas. En base a eso les voy a ir explicando. Agresiones traumáticas y accidentales como hemorragias, quemaduras graves, fracturas, heridas importantes. Agresiones quirúrgicas, shock operatorio, shock anestésico, infarto de miocardio, intoxicaciones e infecciones graves. De forma general, se debe a un riesgo sanguíneo insuficiente de las células. Puede ser primario, su aparición es inmediata, o secundario, en donde aparece después de un intervalo libre de producirse el accidente. Entonces, shock no es, me asusté y me quedé en shock. Famoso si la gente menciona eso, ¿verdad? En este caso, el shock sería una alteración en las funciones, en ciertas funciones de nuestro organismo, que como bien dice acá, suele ser a raíz de alguna agresión en alguna de las funciones justamente de esos órganos, ¿verdad? Puede ser justamente a raíz de una hemorragia, qué sé yo, por ejemplo, por armas de, ya sea por armas de fuego, por agentes cortopunzantes y demás, quemaduras graves. Entonces, que eso justamente ocasiona una lesión que afecta a la función, alguna función del cuerpo, ¿verdad? Justamente puede aparecer de manera inmediata como un shock primario en este caso, o de forma secundaria que puede producirse a raíz de algo. Algo ocasiona esa situación. Entre los signos y síntomas encontramos: el paciente está con palidez, sudor frío, hipotónico con facies de gravedad, pulso taquicárdico y débil, difícil de localizar en pequeñas arterias. ¿Qué hacer en esos casos? Hay que tumbar al paciente en posición horizontal con las piernas elevadas. Buscar una hemorragia externa y detenerla en el caso de que sea por una agresión externa, ¿verdad? Preguntar al herido o a los presentes qué fue lo que pasó y demás, ¿verdad? Para actuar en base a esa situación. Arroparlo y evitar cualquier movimiento. Avisar a los servicios sanitarios, el transporte debe hacerse bajo vigilancia médica. Evidentemente, como siempre les digo, hay situaciones en donde nosotros mínimamente podríamos abordar, ¿verdad? Pero evidentemente, si no tenemos una buena preparación en base a estos primeros auxilios, eh, mucho más ayudamos cuando nacemos, ¿verdad? Cuando no realizamos nada que pueda incluso perjudicarle o agravar la situación del accidentado o de la persona en ese caso. Pero en estos casos, este modo de actuar no implica ningún riesgo tampoco para el paciente. La crisis asmática. La crisis asmática se puede dividir, o por decirlo, clasificar, mejor dicho, en leve, moderada y grave. Una crisis asmática leve es en donde el paciente presenta disnea. La disnea es la dificultad respiratoria, pero no así la ausencia de la respiración. Tos seca, sibilancia, que las sibilancias serían como ciertos chillidos en el pecho, o dolor torácico. Le duele el pecho justamente por esa dificultad, o sea, por esa dificultad que tiene para respirar. En relación en general con
o sea, con el ejercicio o realizando ejercicio incluso, ¿verdad? Moderada, los mismos síntomas aparecen pero en reposo. Y la crisis asmática grave, los síntomas se presentan en un grado máximo. Entonces, un paciente asmático puede realizar actividad física, sin embargo, cuando presenta un episodio, alguna crisis o alguna alteración, esa disnea que se presenta en su clasificación leve, entonces se da justamente cuando está realizando actividad física. Evidentemente, cuando realiza esa actividad física muy intensa, ¿verdad? Sin embargo, cuando el paciente asmático está sufriendo estos síntomas sin realizar ningún tipo de actividad, o sea, está en reposo, en ese caso, por ejemplo, es una clasificación moderada en cuanto a su crisis asmática. Así como hay pacientes que pueden realizar actividad física padeciendo esta crisis, también hay otros que según su gravedad no realizan tampoco ninguna actividad física. Y la grave, evidentemente, cuando estos síntomas que mencionamos acá son mucho más persistentes o son mucho más agravados, ¿verdad? De ahí el nombre también. Los signos de gravedad, ¿qué es lo que a mí me puede llamar la atención de un paciente que está sufriendo una crisis asmática o que yo sé que sufre de asma, pero y justo está teniendo algún episodio o va a sufrir un episodio del mismo? ¿Cuál es el signo que a mí me puede alertar, sería en este caso? No se toleran esfuerzos mínimos como hablar, o sea, habla y se agita, porque evidentemente nosotros cuando hablamos estamos exhalando, ¿verdad? Estamos inhalando y exhalando. Sin embargo, estos pacientes, a ellos les dificulta hablar incluso mínimamente. Uñas y labios cianóticos, o sea que las uñas de los dedos, evidentemente sin esmalte, justamente, las uñas y los labios están azulados por falta de oxígeno. Como justamente estábamos viendo, hay una limitación en cuanto a la respiración, o sea, no oxigenan como corresponde. Entonces, a raíz de eso es que un mínimo esfuerzo a ellos ya les cuesta realizar, hablar, o ya les cuesta respirar incluso. Entonces, por falta de ese oxígeno, ellos presentan estos signos. Tiraje intercostal o supraclavicular, la piel de entre las costillas o encima de la clavícula, esta sería la clavícula, se hunde con la inspiración. Si bien nosotros al respirar hacemos, en el caso de ellos, se hunde, o sea, no sé si pueden observar ahí. Se hunde esta zona es porque justamente les cuesta respirar. Están haciendo todo el esfuerzo para poder inspirar, para poder meter aire a los pulmones, ¿verdad? Aleteo nasal, que justamente son los movimientos de las alas nasales al ritmo de la respiración. Está respirando y dilata las alas nasales, abre los orificios nasales, ¿verdad? Taquipnea mayor a 25 respiraciones por minuto y taquicardia a más de 120 latidos por minuto. Entonces, aumenta la respiración por encima de sus valores normales y también los latidos por encima de los valores normales. Muy bien. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos presenciando situaciones de este tipo, ¿verdad?
ya sea con algún familiar o alguien, algún amigo, alguien cercano, ¿verdad? En este caso, si es un niño, cuando el niño asmático comienza a notar disnea, debe detenerse, tranquilizarle, ofrecerle agua, que realice 2 inhalaciones, un ratito, de su broncodilatador, independientemente al tipo de fármaco que contenga, ¿verdad? Podrían repetirse las 2 inhalaciones cada 20 minutos hasta un máximo de 1 hora, pasada la cual, si persiste la disnea, debe ser derivado. Sabemos que disnea es la dificultad respiratoria. No debe reincorporarse a la actividad deportiva hasta no encontrarse asintomático. Esto en ciertas situaciones en las que justamente estemos realizando actividad física con algún niño o alguna persona asmática, ¿verdad? Entonces, esto es lo que deberíamos hacer en esos casos. Usualmente los pacientes asmáticos tienen sus broncos dilatadores con ellos, ¿verdad? En el hipotético caso de que no tenga, entonces ahí sí podemos derivarle automáticamente a algún centro asistencial en ese caso. Hay también gente que no sabe que tiene y entonces que no sea justamente esa situación en la que justo ahí, en el momento en que está haciendo actividad física con nosotros, pasa eso, por ejemplo. Ante crisis graves, porque les mencioné que hay una crisis leve y una crisis moderada. Ahora, si aparecen los signos de gravedad anteriormente descritos, debemos avisar. Acá, este por ejemplo es un número, ¿verdad? Al que justamente sería a modo de una atención médica. Acá en nuestro país, evidentemente, seguramente que es otro número, ¿verdad? No obstante, avisar, ¿verdad? Algún servicio asistencial y trasladar al niño o a la persona al lugar, ¿verdad? Deben repetirse las 2 inhalaciones del broncodilatador incluso cada 5 minutos si es necesario. Si el niño o la persona o el adulto en este caso tiene adrenalina intramuscular, ante signos de gravedad debemos inyectársela tal como indicamos en el shock anafiláctico. El shock anafiláctico no mencionamos. Pero eso evidentemente, suponiendo que sea un familiar nuestro y que nosotros sabemos que tiene ese fármaco de adrenalina en presentación de inyectable, ¿verdad? Y en el caso de que justamente hay situaciones en las que les preparan a los familiares en esos casos, ¿verdad? Para poder asistir al familiar o al paciente en este tipo de situaciones, por ejemplo. Lógicamente no va a ser nuestro caso si es que no estamos familiarizados con una persona y si ni siquiera sabemos que tiene o que no tiene esa adrenalina. Entonces esa parte, por ejemplo, se obvia, evidentemente. Ataque epiléptico. El ataque epiléptico es algo, no es igual, lógicamente, pero son situaciones también un poquito similares a lo que sería las crisis asmáticas, ¿verdad? Esta se caracteriza por sensaciones premonitorias de las crisis. Hay alucinaciones auditivas, visuales, aura. Presenta una fase tónica, una fase clónica y relajación. Eso en medio de su ataque. La fase tónica, hay un grito epiléptico, hay contracción tónica generalizada, el paciente está rígido, está duro, se cae al suelo, hay pérdida de conocimiento, detención breve de la respiración. Ahí es justamente donde les menciono que es similar a la crisis asmática. Solo que en este caso
brevemente deja de respirar el paciente. En la fase clónica hay convulsiones, mordedura de la lengua, espuma bucal, relajación de esfínteres. Se orina usualmente el paciente en sí. En la relajación, en esa fase, presenta una relajación total y amnesia. ¿Qué quiere decir? Pasa esa fase, ese ataque, y el paciente no recuerda qué fue lo que pasó. En cuanto a los primeros auxilios, lo principal es evitar que se autolesione. En este caso, nosotros, en cuanto a una crisis epiléptica, lo que primeramente tenemos que realizar es cuidarle al paciente, justamente en este caso, para que no se autolesione. También mencionaban entre sus características que tienden a morderse la lengua. Entonces, evitar esas situaciones, por ejemplo, y más aún si es pariente nuestro, ¿verdad? Se estará atento a que no se golpee o se muerda la lengua, colocar una almohada debajo de la cabeza y poner un pañuelo entre los dientes. No acá, justamente, evitar que se muerda la lengua, menciona poner un pañuelo entre los dientes. Ni se les ocurra lo quererle abrir la boca o meter ustedes su mano dentro de la boca del paciente, porque si no ahí sí les cortan el dedo también de paso. Entonces, justamente eso, poner algún pañuelito o alguna toallita o algo, para que eso evite que se muerda la lengua. No sujetar a la víctima para evitar las convulsiones. Quiere pasar eso, el paciente está convulsionando, está, literal, se está moviendo en el suelo, y lo primero que queremos hacerle es atajarle para que no se lastime, o atajarle para que, tipo, para evitar la convulsión, wow, pero no. Pasa, esto tiene este episodio no se da de forma permanente, sino dura unos minutos de repente. Entonces, no hacer eso, no evitar que convulsione, ¿verdad? Porque de ninguna manera se puede evitar dentro de todo. Si presenta vómitos, si el paciente vomita, hay que ladearle la cabeza, colocarle a un lado la cabeza para que no vuelva a tragar o no se ahogue con el vómito en ese caso. Si ya tiene la boca cerrada, no intentar colocar un objeto entre sus dientes. No darle de beber nada, no trasladarle en pleno ataque. Si el paciente está convulsionando, si el paciente está en medio de su ataque en el suelo, no le vamos a arrastrar y llevarle a otro lado para que convulsione bien a otro lado, ¿verdad? No. No intentar la respiración artificial, porque no funciona y no corresponde, evidentemente. Si el paciente nunca ha padecido ataques epilépticos, trasladarlo a un centro médico. Suele suceder que justamente a raíz de episodios así uno se entera que había sido padece de esto. Entonces, evidentemente como no es algo propio del cuerpo, no es algo normal que suceda, entonces sí o sí hay que darle la importancia que merece también. Crisis de ansiedad o pánico. Se manifiestan como episodios bruscos e inesperados, sin causa aparente, de miedo intenso a perder el control o a que algo horrible va a suceder o incluso miedo a morir. Acá sí es esa crisis de ansiedad, crisis de pánico en el que tengo miedo o estoy perturbada o estoy, a ver, eh, pierdo el control por cualquier situación, una situación, cualquier problemita mínimo que sea, y yo exagero de repente en cuanto a la reacción y demás. Acompañados de síntomas, dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de mareo, inestabilidad, hormigueos, náuseas y malestar abdominal.
Acá vamos a parar un ratito. En menos de un minuto se va a cortar la clase. Volvemos a conectarnos directamente porque nos queda poquitito para terminar. Entonces así terminamos temprano. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Dale, profe. Dale, profe, dale, profe. Regresamos y profe. explico esa partecita otra vez.